Buenos días a todos los que estáis conectados ya. Vamos a esperar un minutito para que los rezagados se conecten y nada, enseguida empezamos. Bueno, empezamos ya, ¿no, Miguel Ángel? Vale, va, damos un minutito más. Es pronto, desde hace noche todavía. Bueno, ahora sí vamos a empezar, así nos ajustamos al tiempo que tenemos para la presentación, que es de 1 horita y no se alarga más de la cuenta. Bueno, buenos días a todos. Soy María Guardeño, responsable de comunicación de Keraben Grupo. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los asistentes por confiar en nosotros en el que es el primer webinar de nuestro campus virtual Keraben Grupo. Como bien sabéis, actualmente estamos viviendo una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes a nivel mundial. Una crisis que está cambiando y que va a cambiar en gran medida la manera en la que nos relacionamos con los demás, también con nuestros clientes. El verano 2020 va a ser un verano muy diferente de los veranos que conocíamos. En este sentido, debemos centrar todos nuestros esfuerzos en el ámbito nacional para que nuestra economía, nuestra sociedad y, en definitiva, nuestro país vuelvan a ser lo que eran. Por eso estamos hoy aquí. Con el campus virtual Keraben Grupo nos adaptamos a esta nueva realidad con el objetivo de daros herramientas y consejos que os faciliten vuestro día a día y os ayuden a vender en estos difíciles momentos. Por ello, hoy os traemos a nuestro experto Miguel Ángel Bengochea. Miguel Ángel coordina el departamento Contract Services, desde el que gestiona la actividad de Keraben Grupo en el canal Prescripción. Posee amplia experiencia en prescripción de productos y sistemas cerámicos en el canal Contract y en ejecución de proyectos llave en mano. Además, quiero presentaros también a Ricardo Martínez, que aunque no va a estar hoy con nosotros, nos ha ayudado a preparar esta presentación sobre venta y postventa de cerámica que hoy os vamos a trasladar. Ricardo es director de calidad, medio ambiente y atención al cliente de Keraben Grupo. Impulsa y dirige todos los procesos de calidad, tanto de productos como de sistemas del grupo, y es el responsable de la mejora continua y atención al cliente. Ahora sí, os dejo con mi compañero Miguel Ángel. Bueno, buenos días a todos. Gracias María. Bueno, pues antes que nada, desear que estéis todos bien y lo mejor posible, dadas las circunstancias que nos asisten, ¿no? Que han sido, bueno, cabría decir, inesperadas y en algunos casos hasta sorprendentes, ¿no? Es evidente que son tiempos complicados y, bueno, en estos tiempos complicados y al principio del confinamiento había una pregunta. A medida que un poquito la situación se iba aclarando, entre comillas, o consolidando, por decir de alguna manera,
bueno, pues pensábamos qué maneras podríamos desarrollar de ayudar a nuestros clientes cuando la situación empezara a volver a la normalidad, ¿no? En un primer momento había mucho debate online para saber, pues bueno, cómo iba a ser o cómo la gente imaginaba que iba a ser ese confinamiento y la nueva normalidad. Quisimos centrar en decir, bueno, cuando esto empiece a parecerse a lo que venía siendo hasta ahora, ¿cómo podremos ayudar mejor a nuestros clientes? Bueno, pues ante esa pregunta, la respuesta que nos vino automáticamente es pues transformando o adaptando nuestro campus que era en grupo, que venimos haciendo desde hace bastante tiempo ya, en el que precisamente pues lo que intentamos es ayudar a nuestros clientes a vender más. Y qué mejor momento o qué mejor situación que la actual para redoblar el esfuerzo en ayudaros a que todos vendamos más, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que pretende es exactamente eso, ser una versión virtual, una versión online del campus que venimos haciendo, con lo cual si alguno de los que estáis conectados habéis asistido al campus, pues veréis que la presentación que os voy a hacer esta mañana pues es una presentación la que hace referencia a la parte técnica de gestión de venta y postventa bajo los conceptos y las virtudes de la cerámica, que ya habréis visto aquellos, como os digo, que habéis estado en el campus presencial. Bueno, resumiros muy directamente qué es lo que os vamos a presentar. La presentación consta de dos partes. Una primera parte que habla puramente de producto cerámico, en la que hacemos hincapié en cuáles son las ideas fuerza, las grandes virtudes, las herramientas competitivas de la cerámica como producto ideal para el revestimiento, y una segunda parte en la que refrescamos ideas sobre cuáles son las situaciones postventa que, bueno, pues que realmente bien gestionadas, aunque a priori parezcan problemas, pues facilitan la fidelización del cliente, que al final es nuestro objetivo. No solo vender la primera ocasión, sino conseguir que ese cliente repita y nos recomiende. Veréis que en la presentación no hablamos de nuestro producto de catálogo, salvo una pequeña pincelada, porque no es el objetivo de la presentación. Como os decía al principio, el objetivo de la presentación es bueno, pues compartir entre todos cosas que como profesionales de la cerámica todos tenemos en mente, pero compartirlas, refrescarlas como herramientas de refuerzo de la venta en estos tiempos, que indiscutiblemente pues, va a ser más complicada que en situaciones normales. Entonces entro ya directamente a hablaros propiamente de la presentación, ¿no? Venta, postventa y aspectos técnicos a tener en cuenta. ¿Por qué con cerámica? Bueno, la cerámica ha sido siempre un producto muy antiguo que está, pues, los primeros restos de civilizaciones humanas presentan restos de cerámica, es algo inherente a la cultura humana, pero que tradicionalmente se veía obligada a una dicotomía, ¿no? Si querías un revestimiento cerámico que diera duración, pues tenía un abanico muy limitado de acabados y de estética, y si querías tener un recubrimiento pues, artístico, bonito, estético, con diseño, pues lo podías tener, pero no podías esperar que ese producto se comportara con la solvencia que lo hacía la alternativa más durable. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos 30-35 años el cambio tecnológico que ha habido en la cerámica ha sido enorme y lo que consigue es aunar o combinar la posibilidad de un rango amplísimo de diseño con una enorme durabilidad. Es decir, ha unido esas dos cualidades en un solo producto. Y en particular, la cerámica ofrece diseño con resistencia a la rotura, diseño con resistencia a los agentes químicos, diseño con resistencia a la radiación ultravioleta, diseño con resistencia a cambios de temperatura y humedad intensos, diseño con ausencia de sustancias nocivas y diseño con una extraordinaria resistencia al fuego. Y ahora os desarrollo un poquito más estas ideas fuerza que dan esas virtudes a la cerámica. ¿Qué ocurre comercialmente? Pues que os enfrentáis todos los días vosotros con el cliente en el punto de venta, pues que es un poquito, los que ya tenéis ya mi edad, pues recordaréis a Miguel Indurain ganando un Tour detrás de otro, pues eran todos contra Miguel Indurain. Pues esto es igual, todos los materiales de recubrimiento contra la cerámica, ¿eh? Los materiales naturales como la madera, el mármol, las piedras naturales, los aceros, los cementos o los sintéticos como serían los laminados, los vinilos y las moquetas. Todos reúnen alguna de las cualidades, pero no todas como la cerámica para ser
la mejor elección al final que uno puede tener o que uno puede hacer en términos de material para el revestimiento. A nosotros nos gusta agrupar todas esas cualidades que os listaba al principio en un concepto que, bueno, pues nos parece muy adecuado, que es el de piedra manufacturada. Es decir, al final, en una fábrica de cerámica lo que hacemos es coger materias primas naturales de una cantera y en un entorno de 60 minutos conseguir las propiedades y el acabado que la naturaleza tardaría cientos o miles de años en conseguir. Con lo cual, efectivamente tenemos una serie de propiedades inherentes a productos naturales de una forma acelerada gracias a la tecnología cerámica actual. La primera de esas propiedades es la que hablábamos al principio, que es la extraordinaria resistencia mecánica que tiene la cerámica, en particular la cerámica porcelánica, debido fundamentalmente a su baja porosidad, es decir, las elevadas presiones de prensado y temperaturas de cocción, que alcanzan hasta 1200 grados, hacen que el cuerpo de la cerámica no presente prácticamente ningún poro abierto. Es decir, es completamente continuo, es muy denso. Y esa elevada densidad es lo que le da la extraordinaria resistencia mecánica y de ahí su grandísima durabilidad y su elevada resistencia al uso intenso. Aquí hay una comparativa interesante que hacían hace ya unos años la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Cerámicos de Estados Unidos, en la que con una prueba de duración de 40 años, ni más ni menos, 40 años, comparaba cuántas intervenciones de mantenimiento o sustitución necesitaban toda la serie de materiales que veis a la izquierda. En las categorías de arriba son productos cerámicos, los siguientes son piedras naturales, los siguientes son aglomerados tipo cementos o mármoles, maderas, corchos, cauchos, vinilos o moquetas. Cada puntito o cuadradito es una necesidad de mantenimiento o de sustitución. Como veis, en el rango superior que ocupa la cerámica solo hay 3 puntitos que corresponden al barro cocido, porque el barro cocido es un material que tiene cierta cantidad de poro abierto en superficie y, por lo tanto, necesita llevar una resina de recubrimiento y esa resina de recubrimiento hay que renovarla. Pero el resto de materiales cerámicos no necesita ninguna intervención en 40 años. Es decir, una cerámica bien instalada no necesitará ningún tipo de intervención en un uso normal. Eso no lo pueden decir todos los materiales y aquí hay ejemplos, estos son fotografías de productos alternativos instalados en un centro comercial en Madrid. Bueno, pues a los 6 meses ya había curvatura, ya había cejas, ya había manchas, ya había rayas. Bien, era un producto rápido de instalar, pero la durabilidad que un entorno como un centro comercial exige, pues en absoluto este producto la estaba cumpliendo. La otra interesante característica que os listaba al principio es la excelente resistencia al ataque ácido y básico. Eso significa que la cerámica es muy higiénica, extraordinariamente fácil de limpiar y no se ve afectada por la contaminación, lo cual es interesante a efectos de utilización en exterior. Es decir, cualquier producto convencional de limpieza, incluso algunos más intensos que los productos convencionales de limpieza, se puede utilizar para mantener la cerámica limpia, con la única limitación de que si es demasiado agresivo, afectará a las juntas que forman parte de la solución o del sistema cerámico, en este caso de pavimento. Pero en lo que respecta a la cerámica no va a haber ninguna limitación. Otro caso que os comento ahí también es el tema del grafiti, es decir, cuando instalamos una cerámica en una fachada, si hacen un grafiti, no es que la cerámica impida que el grafiti se una a la fachada o sea, se ancle a la cerámica, sino que como la cerámica es capaz de limpiarse con cualquier desincrustante que necesites para retirar ese grafiti, podrás utilizarlo sin afectar la superficie cerámica. ¿De acuerdo? Estos días, y lo pongo en esta característica porque hace relación muy directa con su excelente comportamiento frente a los limpiadores y desinfectantes, pues el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España pues ha hecho una reflexión, ha preparado una recopilación de opiniones de colegiados sobre cuáles serían las 10 características de la arquitectura post-COVID, es decir, qué requerimientos en términos arquitectónicos nos va a dejar esta pandemia. Como digo, hay 10 puntos, los veis ahí, pero hay 2 en los que la cerámica pues se comporta de forma extraordinaria gracias a esa capacidad de resistencia química. La primera, aunque lo centra en pinturas, habla de pinturas, valdría para recubrimientos resistentes a la desinfección. Es decir,
entramos en un entorno en el que la frecuencia de limpieza y desinfección, y vosotros mismos en vuestros puntos de venta estos días lo estaréis experimentando, se va a elevar de forma exponencial. Eso significa que la frecuencia de utilización de productos químicos, bien sean convencionales o bien sean especiales para la desinfección virucida, se va a elevar. Por lo tanto, los productos de revestimiento tienen que tener una cualidad específica de resistencia a esa limpieza mucho más frecuente, lo cual, como os comentaba antes, es inherente a las características de la cerámica. O sea, por definición, la cerámica es un producto resistente a los productos de limpieza y desinfección. Y otra cuestión importante y es que reclaman materiales antibacterianos. No es lo mismo ser un material antibacteriano que ser un material virucida, ¿eh? No es lo mismo. Pero sí es cierto que si tú tienes una superficie que es capaz de limitar el crecimiento de cualquier tipo de microorganismos, aunque no sea particularmente el de los virus, sí que te va a facilitar el mantenimiento de esa superficie limpia, porque te permitirá limpiarlo con menos frecuencia. Y añade un aspecto importante que luego remarcaremos, que es que deben ser hipoalergénicos, ¿eh? Cosa que la cerámica también cumple sin ninguna dificultad. Este es un terreno un poquito complicado ahora mismo porque, bueno, pues están hablando de cuáles son las condiciones, sobre todo en hotelería, cuáles son las condiciones que hace falta mantener para transmitir seguridad, ¿eh? Pues esta mañana oía que han llegado los primeros 400 turistas alemanes a Baleares, pues evidentemente a esa gente se le habrán dado todas las garantías de que el mantenimiento y la desinfección de los espacios en los que va a estar, pues desde la terminal del aeropuerto hasta la habitación y el cuarto de baño del hotel, están en perfectas condiciones. Algunos están hablando de sellos COVID-free, pero bueno, esto os lo podéis encontrar. Os lo traigo aquí porque es posible que a lo mejor algún cliente os lo pregunte. Esto es algo que será difícil de definir porque COVID-free implicaría que no hay virus y eso es imposible de garantizar, pero sí que va a elevar los requerimientos de limpieza y desinfección. Lo traigo para recordar una vez más que incluso en el listado de materiales virucidas autorizados en España, en la normativa que ya existe para el mantenimiento de zonas hospitalarias, pues la cerámica se comporta sin ningún inconveniente por las razones que hemos expuesto con anterioridad. En particular, y esta es una de las pocas pinceladas que os voy a dar sobre nuestros productos, en relación con la idea que hablaba de superficies antibacterianas, nosotros tenemos la serie LifeCare y LifeCare Plus, que son acabados que frenan el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo, y en particular LifeCare Plus lo hace basándose en catión plata porque incorpora el acabado Microban, que tiene pues, una solvencia garantizada en ese aspecto. Por lo tanto, en esta ocasión, si algún cliente nos exige o nos demanda algún tipo especial de acabado, podemos contar con esta aplicación LifeCare Plus en los catálogos de cerámica. La otra propiedad interesante que estábamos hablando antes es la resistencia a la radiación ultravioleta. A ver, la radiación solar tiene una cierta amplitud y en el rango superior, ya en lo que es radiación no visible, se encuentra la radiación ultravioleta. Esta es la de mayor energía. Es tan energética que nos ponemos filtro solar para ir a la playa porque si no nos provoca cáncer. Bueno, a pesar de ser la radiación más energética que llega del Sol, no es capaz de alterar las características físico-químicas de la cerámica, porque los procesos en los que se ha fabricado le imbuyen de más energía, es decir, le permiten resistir sin problema esa radiación ultravioleta. Con lo cual, el producto es la solución ideal para instalarlo en el exterior. Si además, como viene siendo ya frecuente últimamente, se ofrece la combinación del mismo modelo en acabado clase 1 para interior o clase 3 para el exterior, podemos hacer proyectos como el que veis en la imagen, en el que estoy coordinando el mismo producto, tanto dentro como fuera, lo cual en términos de diseño es de tendencia. Y en particular nosotros aquí tenemos los acabados antideslizantes Shoeless Technology, que son especialmente suaves al tacto, que dan clase 3 y que son específicamente fáciles de limpiar y de mantener. Otra característica muy interesante que os decía al principio es su capacidad de resistir muy bien a los cambios de temperatura y humedad.
en particular la resistencia a la helada. Sabéis que es un ciclo de hielo-deshielo, el que incluso se ensaya, en el que puede encontrarse en el exterior, y que gracias a que no presenta ningún poro abierto, no hay ningún espacio en el que el agua se pueda ubicar y, por lo tanto, en ese ciclo de hielo y deshielo acaba rompiendo la pieza. Evidentemente es un producto compatible con cualquier nivel de humedad, su espacio natural pues sería la cocina o el baño, y además es una alternativa excelente para los suelos radiantes que poco a poco van tomando protagonismo. ¿Por qué es una excelente alternativa? Pues porque gracias de nuevo a su gran densidad es un sistema que transmite muy bien el calor del sistema radiante al espacio superior y por lo tanto es una mejor alternativa que una madera, por ejemplo, que por naturaleza es aislante. Bueno, estas características de utilización en el exterior se pueden comparar, como veis en esa tabla, pues enfrentando el porcelánico con mármoles, calizas, granitos, maderas, HPLs, aluminios, y esta vez no de una forma cualitativa, sino en función de esos indicadores que veis a la izquierda, que están medidos según una determinada norma, estabilidad dimensional, resistencia a la flexión, a la helada, a la filtración, etcétera, etcétera, y en la que veis que el porcelánico siempre presenta 3 estrellas, que es la máxima calificación, porque siempre obtiene o los valores máximos del rango o por encima de esos valores máximos. Por lo tanto, es la alternativa para exteriores más adecuada que el cliente puede encontrar. Solo veis que tiene 2 estrellas en la relación superficie-masa, bueno, porque hay alternativas como el aluminio, que para los mismos metros cuadrados, pues su peso es menor, ¿vale? Bueno, la siguiente idea fuerza que reforzábamos al principio es la ausencia de sustancias nocivas. Es decir, todos los productos o la gran mayoría de los productos orgánicos en mayor o menor medida liberan lo que se llaman COFs. Los COFs son compuestos organovolátiles. Estos compuestos, obviamente en concentración suficiente, pues pueden llegar a causar problemas de salud, empezando por temas alérgicos. Y que, como decía al principio de los arquitectos, pues que los productos de recubrimiento hipoalergénicos son un producto de interés en los nuevos espacios. La cerámica es completamente inerte, no libera ningún tipo de compuesto orgánico. El proceso de fabricación a 1200 grados inertiza, no intercambia nada químicamente con el ambiente. Por lo tanto, es la opción más saludable que se puede instalar en un ambiente interior. Y desde el punto de vista comercial, pues como dice un compañero del departamento de la parte de Barcelona, cuando habla del tema con los clientes, es decir, oye, al final, ¿tú te pasarías la vida viviendo sobre un plástico? Yo no, ¿vale? Pues es un argumento muy, muy simple y muy convincente para que, aunque los productos que se presenten y se vendan cumplan con la norma, faltaría más, la alternativa cerámica es siempre una alternativa mucho más conveniente porque es totalmente inerte, como os decía. Y finalmente, la característica última de la lista, que era su extraordinaria resistencia al fuego. Es decir, la cerámica es completamente ignífuga. Ni siquiera en el proceso de cocción en el que, como os contaba antes, se cuece a 1200 grados, propaga el fuego. Simplemente pues, se pone al rojo vivo, se reblandece, pero no genera ninguna llama, ni humo, ni gotas. ¿Esto qué significa? Pues que es una cuestión de seguridad, es decir, el Código Técnico de Edificación exige una serie de características relativas a cuánto propaga el fuego, el material de revestimiento que estemos utilizando, cuánto humo genera y cuántas gotas genera. Si veis ahí que pone A2, S3 de 0, A2 se refiere a la propagación, S3 se refiere al humo, S viene de smoke, humo en inglés, y D viene de drop, que es gota en inglés. Es decir, exige, después de los cambios últimos habidos en 2019, que el material sea un A2, es decir, que tenga una baja contribución al fuego, S3, que genere humo, pero no excesivamente, y D0, que no genere ningún tipo de gotas. Pues, ¿qué ocurre? Que la cerámica es 1 a 1. 1 a 1 es que ni contribuye al fuego, ni genera humo, ni genera gotas. De hecho, y en algunas ocasiones algún cliente os lo puede pedir y os lo podemos hacer llegar sin ningún problema, la cerámica está incluida en una directiva, una lista europea en la que se listan los materiales que no requieren ni siquiera ser certificados al fuego porque no contribuyen al fuego de ninguna forma. Por lo tanto, es un material totalmente inerte en este sentido. Bueno, estas son las ideas básicas y que hacen que, como todos sabéis, sois profesionales de cerámica, algunos con mucha experiencia, pues, bueno, pues eso es, como os digo, un producto ideal para los proyectos.
un producto ideal para entornos de vivienda, como este ejemplo en el que, como decíamos antes, la cerámica está ocupando no solo la parte interior, más allá del baño y de la cocina, también todo el resto de espacios de la casa, sino que sale con el mismo modelo y acabado antideslizante a la terraza, bien sea con instalación amorterada o sobre suelo elevado mediante plots, e incluso en los últimos tiempos, como veis en el ejemplo de la foto, recubre también el vaso de la piscina, con lo cual hay una continuidad visual y funcional total, desde la primera a la última estancia de la vivienda. Pero ha dejado ya hace tiempo de ser su único espacio de aplicación. Estos son, por ejemplo, un cuarto de baño, un aseo, un cuarto de baño de un hotel, de AC Hoteles. Los hoteles también son grandes usuarios de los productos cerámicos precisamente por la versatilidad y por las capacidades que listábamos anteriormente de durabilidad, de facilidad de limpieza, de mantenimiento y de calidad estética, no solo en el baño, sino en cualquier otro espacio, como sería, por ejemplo, este spa de un hotel de Barcelona, el Crown Plaza, donde también lo recubre prácticamente en su totalidad, y en espacios en el propio hotel donde el tráfico es intenso, como las zonas comunes o en las zonas de restauración. Este es un ejemplo un ejemplo real en el que se hizo un desarrollo específico en clase 2 de la serie Madeira para asegurar el equilibrio entre facilidad de limpieza y ausencia de resbalamiento, bueno, que es una zona de restauración en la que hay mucho tráfico de personas, self-service, etc. Unos requisitos especiales. Y, como no, también desde hace ya bastante tiempo, ocupando, gracias a esas cualidades que decíamos antes, los espacios exteriores. No solo en el recubrimiento de terrazas y piscinas, sino también en el recubrimiento de fachadas. Bueno, resumiendo, hasta aquí es la primera parte que os decía, la parte de ideas fuerza, ideas que nos fundamentan comercialmente o técnicamente la adecuación de la cerámica a casi cualquier proyecto de recubrimiento. Y resumiendo es que en nuestras fábricas se reproduce en 60 minutos, lo que la naturaleza tarda miles de años en hacer, de ahí la idea de piedra manufacturada, y que es un producto que aúna diseño y extraordinarias capacidades funcionales. Por lo tanto, la cerámica permite crear espacios naturales sin ninguna de las limitaciones, recubrir cualquier estancia, da igual la durabilidad que el proyecto necesite, coordinando el suelo y la pared y coordinando interior y exterior, in and out, con, en nuestro caso, Shoeless Technology, y que permite limpiarlo y desinfectarlo sin ningún tipo de limitación, más allá que las propias limitaciones que tengan las juntas a la hora de limpiar. Bueno, pues aquí termina el primer bloque. Vamos a lanzaros por el sistema, por la aplicación, un cuestionario muy breve. El cuestionario no pretende nada más que reforzar un poquito las ideas clave y recopilar también vuestra visión sobre la base de que sois gente que tiene experiencia sobrada en la venta de cerámica. Damos unos minutitos, votáis y simplemente os digo el resultado de la votación y después de eso ya pasamos al siguiente bloque, que sería la parte de postventa. ...68... Ya se ven las votaciones. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Ya casi que habéis votado al 100%. Compartimos el resultado. Ah, compartimos el resultado. Bueno, ¿qué otros materiales os encontráis para recubrimientos interiores? Pues efectivamente, el laminado gana por goleada, porque efectivamente tiene una combinación de precio y estética que lo hace muy conveniente, pero recordad las limitaciones del laminado, ¿no? Recordad el comentario o la pregunta que con tanta astucia hace el compañero de Barcelona, de, ¿tú realmente quisieras vivir toda la vida pisando un plástico? Pues aunque cumpla sobradamente la norma y emita los organovolátiles mínimos y tenga una resistencia al fuego pues dentro de la norma, al final estás pisando un plástico. Venga, pues si os parece, pasamos al siguiente punto. Siguiente pregunta, perdón. Es que tengo a María aquí al lado con los controles de las votaciones. Está abierto, ya podéis votar. Jolín. Ahí estáis votando.
Muy bien, pues lo damos por cerrado. Habéis votado prácticamente todos y todos, ahora veréis el resultado. Bueno, pues lo enfocáis en positivo, lo cual es una excelente noticia. Y es que realmente, obviamente es trabajo vuestro, es porque comercialmente hacéis llegar esas virtudes al cliente, de eso no cabe duda. Y esa un poquito es la vocación de la presentación primera o de la primera parte de la presentación, es reforzar esas ideas para que vuestra argumentación frente al cliente siga fundamentando que efectivamente la cerámica es una excelente alternativa frente a otros productos de recubrimiento, independientemente de las características que tenga el proyecto del que se trate. Venga, pues pasamos a la siguiente parte. Entramos en la parte, como os decía, el segundo bloque, que sería la atención postventa con esa vocación al asesoramiento integral y ahora veréis por qué entramos en eso. Bueno, comprar es un proceso emocional, es un proceso emocional en el que el cliente al final está depositando su confianza en nosotros. Vosotros lo sabéis, lo enfrentáis todos los días, os contáis cada vez que nos reunimos en los campus todas las experiencias y todas las anécdotas que tenéis y de ese trabajo de psicólogo que hacéis con los clientes para que realmente, para ayudarles a que en verdad definan su proyecto de reforma o de casa nueva, en contraste con la realidad de las opciones que puede utilizar. Y por lo tanto, como es un territorio desconocido para el cliente y en el que normalmente está haciendo una inversión de consideración y que no va a repetir durante mucho tiempo, pues el aspecto de confianza es una cuestión fundamental y, como os digo, vosotros lo sabéis de sobra. Si nosotros hemos hecho bien la venta, hemos defendido bien el producto y el cliente pues se va a su casa convencido de que realmente, como hemos visto antes, la cerámica es la mejor opción para su proyecto de recubrimiento, de reforma o de obra nueva, pues hemos hecho bien nuestro trabajo. Nuestro trabajo es vender, somos comerciales, pero ojo porque el trabajo no termina aquí, nuestro objetivo debe ir más allá. Y es que en ese paquete de confianza en el que el cliente viene a comprarnos ese proyecto o ese recubrimiento, el cliente espera que le acompañemos desde el principio hasta el final. No vale que nosotros se lo vendamos divinamente y luego si hay algún problema en el proceso posterior desaparezcamos, porque habremos perdido toda la ventaja o toda la confianza que estábamos fundamentando al principio. Por lo tanto, ese acompañar al cliente desde el principio hasta el final implica al principio asesorarle bien sobre el producto y el servicio adecuados para resolver el proyecto que él tiene en mente, que muchas veces no sabe expresar y nosotros tenemos que ir sacándole poco a poco, pero también tenemos que servir en tiempo y forma, es fundamental y eso nos compromete a todos, a vosotros y a nosotros, y estar accesible y resolver correctamente las dudas que surgen en la segunda parte del proceso, que es la ejecución. Entonces, bueno, pues inevitablemente todos lo sabemos, los problemas surgen. Es decir, ¿qué hacemos cuando surgen los problemas? Pues no tenemos más remedio que gestionar los problemas. Quizás habéis oído muchas veces la frase, a los problemas les pasa lo contrario que al vino, que con el tiempo lo que hacen es empeorar. No tenemos más remedio que implicarnos para, como os decía hace un momento, pues acompañar al cliente desde el principio hasta el final. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que vamos a encontrarnos en este acompañamiento, en este proceso de acompañamiento? Bueno, pues aquí Ricardo tiene una lista larga de incidencias, pero al final se concentra en una serie de incidencias que son bastante protagonistas a lo largo del tiempo y que hay que estar preparado para resolver de forma satisfactoria y que el cliente pues valore que nosotros hemos estado ayudándolo incluso cuando han surgido problemas. Una de ellas, de las que más se suelen dar, aunque bueno, pues probablemente sea la que menos conflicto genera sin la relación, dijéramos, ¿no? La parte humana, es la diferencia entre efecto y defecto. ¿A qué nos referimos? Pues que la tecnología cerámica de los últimos años nos permite imprimir o dibujar sobre las piezas gran variedad gráfica y tonal entre una pieza y otra, lo
cual significa que, por ejemplo, en nuestros productos de catálogo, pues lo normal es que haya entre 20 y 25 caras diferentes. Entonces nos puede ocurrir que si el cliente solo ha visto una de esas piezas, solo ha visto una de esas caras, cuando le llega el producto a casa, pues resulta que lo que ve no es lo que él ha comprado o lo que él tenía en mente cuando compró. Por lo tanto, es fundamental, y luego al final ahondaremos un poquito más en esta cuestión, es fundamental hacerle ver al cliente que la cerámica actual busca premeditadamente esa variedad tonal para dar mayor naturalidad al producto. Y por lo tanto, hay que preguntarle explícitamente si lo que él espera es un recubrimiento uniforme en tono y color o le gustan los aspectos más naturales y variados. Y en función de la contestación que nos dé el cliente, tenemos que ofrecerle una serie de productos, unas colecciones u otras. La siguiente incidencia que suele aparecer con cierta frecuencia pues puede ser la destonificación. Efectivamente, pues aunque nuestros productos salen el 100% de ellos controlados por un sistema de control por visión artificial, pues, bueno, pues en una caja puede aparecer alguna pieza destonificada o incluso el instalador puede estar mezclando dos palets con tonos diferentes y aparecen problemas de esta índole. Bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es, como os decía al principio, gestionar y resolver esa incidencia, obviamente con nuestra ayuda, haciéndonosla llegar para que podamos certificar si efectivamente hay un problema de destonificación o no en esa situación concreta. Y el otro problema que puede aparecer es el exceso de curvatura. Esta que veis a la imagen a la izquierda será la situación típica que todos habéis vivido, en la que el instalador viene y dice, mira qué curvadas están las piezas, se enfrenta una a la otra. Bueno, para empezar, esa no es la medida correcta, la manera correcta de medir una curvatura, porque lo que haces es sumar las dos desviaciones, las desviaciones de las dos piezas. Por lo tanto, eso no se mide así. Como mínimo habría que hacerlo como se muestra en la foto de la derecha, es decir, le doy una superficie recta, razonablemente recta, que sería la pieza vertical, y con unas galgas mido la desviación en curvatura que puede tener la pieza horizontal. De hecho, la forma estricta para medirlo es utilizar un regle calibrado, que sabemos que es completamente plano, que enfrentamos a la curvatura de la pieza y que medimos esa curvatura con las galgas. ¿Por qué es tan importante medir con las galgas? Pues que, por definición, la cerámica no es un producto completamente plano, es imposible hacer un producto completamente plano. Alguna desviación tendrá, pero esa desviación está acotada en unos determinados rangos. Y en nuestras fichas técnicas de producto veréis que aparecen esos rangos. Otros fabricantes simplemente se limitan a decir cumple o no cumple. Nosotros entramos a decir exactamente cuáles son las variaciones máximas que admitimos y las comparamos con las variaciones máximas de curvatura que exige la norma. Si veis ahí remarcado en rojo el concepto planitud de superficie, pues la norma, creo recordar que era un 30-60, admite un más menos 0,5% medido sobre el lado más largo, lo cual significa admitir pues más o menos 2 milímetros de desviación. Eso es una exageración y los productos de nuestra fábrica no salen sin una desviación mayor de 0,15% o menos 0,10%, que traducido a este formato sería como máximo 0,9 milímetros en positivo o 0,60 milímetros en negativo. Por lo tanto, es imprescindible medir de una forma adecuada para saber si el producto está presentando una curvatura que está o no dentro, desde luego, de la norma, en nuestro caso, sino dentro de nuestras propias limitaciones o exigencias técnicas. Porque uno de los efectos secundarios, por ejemplo, de la curvatura podría ser la aparición de cejas, que no siempre está vinculada, aunque el instalador la asocia siempre, a la curvatura de la pieza. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, está vinculada a una incorrecta instalación. Muy bien, hasta aquí un resumen breve de lo que serían, pues bueno, las situaciones de producto que se suelen dar. Pero, bueno, pues todos sabemos que una mala instalación destroza un buen proyecto. Y no me he podido resistir a traer esta imagen que me llegó, este meme que me llegó hace unos días en el móvil, con tantos WhatsApp que se han intercambiado durante el confinamiento. Se busca al albañil vivo o muerto. Es decir, todos sabemos que son capaces de lo mejor y capaces de lo peor. ¿Habéis visto dónde está ese desagüe? Pues bueno, yo creía que no sería capaz de ver una cosa así, pero cosas veredes, amigo Sancho. Es decir,
La otra gran causa de problemas en el proceso de postventa es una instalación incorrecta. ¿Por qué? Pues porque o bien los procedimientos o bien las herramientas que se han utilizado no son adecuadas. Porque eso es una idea que me gusta mucho reforzar y especialmente cuando hablamos con instaladores, sobre todo los que tienen más experiencia. Hace 30 años que instalo cerámica, ya, pero es que la cerámica que instalabas hace 30 años no tiene nada que ver con la cerámica o los cementos que se instalan o que se fabrican hoy en día, ¿no? Y es que hoy en día hay un producto para cada espacio y una herramienta para cada trabajo. Este pobre chaval está intentando clavar un clavo con un destornillador que además es gigante, no puede manejarlo. O sea, este proyecto va a salir mal seguro. O sea, es imposible que esa persona haga bien su trabajo. Por tanto, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para que el resultado sea el que tiene que ser. Y no fastidiemos un buen producto, bien vendido, bien elegido, que acabará mal instalado. Nos gusta traer este ejemplo. Nosotros somos de aquí, de la zona de Valencia, y bueno, pues estamos muy orgullosos de la zona del proyecto de las artes y las ciencias. Este es el Palacio de la Ópera, las artes. Y bueno, pues hubo un determinado momento en el que se empezaron a desprender las piezas. Hay un trencadís, que sabéis que es una aplicación muy tradicional de cerámica, pero la particularidad es que la superficie curva sobre la que se instala no era una superficie de hormigón, sino que sigue siendo una superficie metálica. Eso implica que tiene unos coeficientes de dilatación muy distintos y muy superiores a una superficie de hormigón. Y eso requiere de la utilización de herramientas y procedimientos, de cementos adecuados, rejuntados adecuados y una manera correcta de utilizar esos productos, cosa que en su momento no se hizo. Se empezaron a desprender, hubo que desprenderla completamente, dejar descubierta por completo la superficie del edificio y volverlo a recubrir aplicando los cementos y procedimientos adecuados. ¿Cuál es la referencia? Pues desde hace muy poco tiempo, desde 2018, finales del 18, se lanzó la nueva norma UNE 138.002, en cuyo comité de expertos de redacción estaba Ricardo Martínez, nuestro director de calidad, en la que se definen con detalle todos los sistemas cerámicos para interior, para exterior, en función del formato, para pavimento, para revestimiento, todos los sistemas cerámicos, y se lista con detalle, un detalle mucho más extenso del que estáis viendo ahí, se lista con detalle cuáles son los procesos correctos de instalación. Por lo tanto, bueno, pues eso para nosotros debe ser la referencia de manejo, de instalación, de utilización de herramientas y procedimientos correctos que listábamos al principio. Otra incidencia asociada a la incorrecta instalación es la deficiente limpieza final de obra. O sea, hay una especie de concepto o de asunción que dice que, bueno, pues yo una vez instalado le paso la esponjita con agua por encima y me voy al siguiente espacio porque esto ya está terminado. Bueno, pues no es así. Aquí veis una foto real de un ejemplo de un hospital en el País Vasco, pues que llaman que la cerámica se mancha, está manchada, no sé, hay manera de limpiarla. El equipo de calidad, Ricardo, fue con los productos adecuados para la limpieza correcta, en este caso probaron con CR10 y Deterdec de Fila, nosotros utilizamos Fila, pero hay otras marcas que probablemente tengáis en vuestras tiendas, y siguiendo las instrucciones se limpió y se tiró la noche limpiando, claro, porque al día siguiente iba el consejero de Sanidad a inaugurar, pero la cerámica quedó perfectamente limpia, ¿no? Y no os tengo que contar cuántas veces viene el cliente a deciros que su cerámica se mancha y simplemente lo que haces es ir limpiar con lo correcto y demostrar que la cerámica no se mancha, que lo que estaba era incorrectamente limpiada después de su instalación. Bueno, pues estas serían las incidencias más habituales relacionadas con la instalación. Pero una vez el instalador no ha hecho lo que corresponde, pues la realidad comercial y ligando con la idea inicial del acompañamiento desde el principio hasta el final, lo que ocurre es que tenemos un cliente insatisfecho, que es nuestro cliente. Y en la medida en que nosotros le ayudemos, le acompañemos y le resolvamos esos problemas, cada vez la solución será de un tipo, pero le ayudemos a resolver esa situación, estaremos fidelizando a ese cliente. Y como dice Ricardo con muchísima gracia siempre en este punto, dice, pues a veces nos toca hacer la digestión de lo que no nos deberíamos comer, ¿no? Pues
le ha hecho a martillazos o a cañonazos los agujeros a la cerámica y a saber cómo está puesto el mortero por detrás, pues mínimo que la cerámica se rompa, eso es como mínimo, debería haber estallado en 1000 pedazos, ¿no? Pues sí, a veces comercialmente nos toca dar un paso al frente y resolver cosas que no son exactamente nuestra responsabilidad, pues por el bien de la relación y por la fidelización de ese cliente, ¿no? Pero en realidad nuestro objetivo es trabajar para evitar que eso se produzca. Y la manera de evitar a futuro que eso se produzca es extender nuestra labor de prescripción al instalador. No solo tenemos que trabajar en prescribir adecuadamente en ese proceso de venta con el cliente final, sino que tenemos que asegurarnos que el instalador está perfectamente en línea con los objetivos del proyecto. Y eso lo tenemos que hacer asesorándole en las características técnicas del producto cerámico que va a utilizar. No se trabaja igual un producto de revestimiento de 25 por 70 que un gran formato de 150 por 75 de porcelánico, para nada. Asesorándole en qué sistemas actuales de instalación y corte existen, qué cementos, qué máquinas de corte, qué cuñas autonivelantes, qué crucetas, y asesorándole en qué productos y procedimientos de limpieza se deben utilizar para dejar el proyecto correctamente terminado. Y me he guardado esta incidencia al final porque me viene muy bien para reforzar y está un poquito de moda, ¿eh? Y hace relación a la aplicación de las cuñas de revestimiento, de las cuñas de nivelación, perdón, en revestimiento de pared, ¿eh? ¿Por qué? Porque se está produciendo ya con alguna frecuencia esta incidencia del desconchado, ¿eh? Cuando se trata de un revestimiento de pasta blanca rectificado. Pues ese desconchado se produce porque la retirada de la cuña es excesivamente brusca, ¿eh? No hay ninguna duda al respecto. Y porque hay un concepto que está erróneamente asumido y es que las cuñas autonivelantes eliminan la necesidad de crucetas, lo cual es falso, es incorrecto, específicamente en el caso del revestimiento. ¿Por qué? Porque en el revestimiento estamos poniendo las piezas en vertical cogidas a la pared. Y la única soporte que tienen esas piezas es el cemento. El cemento cola. Siempre presenta un cierto grado de descuelgue. Siempre habrá un cierto desplazamiento en vertical. Y claro, de esa forma las piezas de más arriba se van descolgando un poquito y se van ejerciendo presión sobre el sistema de junta de la cuña autonivelante. Hasta tal punto que pueden quedar ciertamente muy presionadas entre piezas, lo cual obliga a un procedimiento de retirada que debe ser en la dirección de la junta muy brusco, tan brusco que a veces provoca impactos en la pieza rectificada que traen desconchados. ¿Por qué es eso? Pues porque la junta la configura la cruceta, no la configura el sistema de nivelación. Porque el sistema de nivelación está solo y únicamente prescrito para mantener el mismo nivel entre una pieza y su contigua. Es decir, como veis en la foto, debemos poner la cruceta en las 4 esquinas para dar y posicionar exactamente las piezas donde corresponden y utilizar las cuñas de nivelación para garantizar que mantenemos el plomo, en este caso el nivel entre una pieza y otra. Aún así, actualmente ya algunos fabricantes de sistemas de nivelación están incorporando pues, sistemas con unas almohadillas que en caso de un golpe brusco para retirar la cuña de nivelación, pues se protege el borde de la pieza. Otra cosa que tenemos que hacer, que es muy importante, es informarle de las herramientas de apoyo disponibles. ¿Cuáles son estas herramientas de apoyo disponibles? Pues la primera de ellas es el catálogo. En nuestros catálogos, cualquiera de la marca del grupo en la que trabajéis, se explica claramente cómo se instala, cómo se limpia y cómo se debe mantener el producto cerámico, ¿eh? Y cuando se dice instala, habla de qué herramientas hay que usar, qué tipos de cementos hay que usar, qué juntas hay que usar en cada uno de los espacios, cómo hay que preparar el soporte, qué instrucciones hay que seguir, cómo hay que limpiar, como os decía ahora, cómo hay que rejuntar, cómo hay que retirar los restos de rejuntado, cómo hay que recubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen todos nuestros catálogos. Y nuestro equipo comercial y nuestro equipo de calidad y de prescripción están aún así a vuestra disposición para resolver dudas adicionales en esos aspectos. Y también describe el catálogo las características técnicas de los productos. No podemos utilizar un revestimiento para poner en el pavimento, que puede parecer una estupidez, pero se ha producido. La primera característica que describe los catálogos es la porosidad que se mide en cerámica
como el porcentaje en peso de absorción de agua. Es decir, la cerámica se clasifica como porosa si tiene más de un 10% en peso de absorción de agua y porcelánico si tiene menos de un 0,5% de absorción de agua. Las nuestras están entre un 0,1 y 0,2% de absorción de agua, lo cual indica que son altamente densas y hacen el porcelánico un producto adecuado para interiores, exteriores, fachadas, paredes, suelos, como comentábamos antes, alto tránsito, etc. La siguiente característica que viene listada en los catálogos es para qué intensidad de uso, para qué capacidad de desgaste tienen los porcelánicos que estamos trabajando. Pues el nivel 2 serían los revestimientos, que es el mínimo, eso no se puede pisar, no va a resistir ningún desgaste a la pisada, y va subiendo hasta nivel 5, que serían los revestimientos porcelánicos que resisten cualquier tipo de tráfico, desde el comedor de una casa hasta cualquier lugar público, tiendas, restaurantes, oficinas, aeropuertos, etc. La siguiente característica, y esta es muy importante y liga, os decía antes, con el primero de las incidencias que nos solemos encontrar, es la variedad tonal. Como veis en esa foto, hay mucha variedad gráfica entre unas piezas y otras, puede haber hasta 20 distintas, y se clasifican por V2, V3, V4, siendo V2 pues, un producto levemente destonificado y un V4 un producto muy destonificado. Tened presente y buscad en los encabezados de las colecciones que cada colección tiene indicado, cada colección de pavimento tiene indicado su nivel de destonificación. Y por lo tanto, si el cliente, como os decía antes, no quiere un producto destonificado, si vemos que la colección es V4, no se la ofrezcamos, porque nos vamos a equivocar, no le estaremos ofreciendo lo que el cliente quiere. Y si el cliente le hemos preguntado explícitamente y nos ha dicho que sí, que le gustan los productos con aspecto natural y variación tonal, podemos ofrecerle un V4. De hecho, no le ofrezcamos un V2 o a lo mejor ni siquiera un V3 porque no va a responder a sus expectativas. Y también habla en cada una de las colecciones de las colecciones o los acabados, los formatos y colores que presentan propiedades antideslizantes. Sabéis que en el Código Técnico de Edificación hay tres clasificaciones, tres clases. Clase 1, que sería para interiores secos, clase 2 para interiores húmedos o pendientes y peldaños, y clase 3 para exteriores. Y en función de eso, pues tipifica una serie de espacios en los que se pueden instalar. Como siempre os digo, aunque viene la información en el catálogo, ante cualquier duda, preguntad a nuestro equipo comercial, nuestro equipo de calidad, nuestro equipo de prescripción, que estaremos encantados de echaros una mano para prescribir exactamente el producto que corresponde. Y otra herramienta fundamental también, hoy en día, pues con el confinamiento todavía más, son los contenidos multimedia. Si entráis en YouTube y ponéis que era instalación, veréis que hay una lista larguísima de vídeos con recomendaciones de instalación. Estos vídeos no tienen por objetivo que vosotros os convirtáis en especialistas en la instalación, pero sí que os permitan comparar si lo que veis en la situación de obra cumple a grandes rasgos con lo que el vídeo dice, y si no cumple, acudid a nosotros para que hagamos un análisis más cercano de cuáles son las desviaciones y qué posible influencia pueden tener esas desviaciones en el proceso de instalación correcto o incorrecto que pueda estar llevando a cabo el instalador. Y por fin las cajas, es decir, las cajas son algo más que un envase a eliminar. ¿Por qué? Porque contienen información. Contiene información en muchos idiomas. Nuestro producto va a 120 países, pero hay información relativa a qué tipo de producto es, la referencia, el tono, las recomendaciones básicas de instalación también. Es decir, no es algo que hay que tirar en el momento que sacamos la pieza. Y aquí os veo, os mostramos, Ricardo siempre muestra un ejemplo de buena práctica. Es decir, oye, no solo está conservando la caja por si eventualmente hubiera algún problema, saber exactamente a qué lote corresponde, sino que es que además está cubriendo la cerámica porque ya ha terminado de instalarla y por lo tanto los siguientes gremios no la van a manchar ni a deteriorar, y además está ahorrando porque no está utilizando, está reciclando un producto y no está utilizando un plástico, por ejemplo, innecesariamente para recubrir esa estancia. Bueno, resumiendo, y me gusta insistir en esta parte, hay que ser incisivo, ¿no? En fiscalizando al instalador, ¿no? Os resumo aquí en 6 preguntas clave que hay que hacer al instalador para asegurarnos de que va a ir por el camino correcto y evitar con anticipación los problemas que puedan surgir. Lo primero es si es consciente del tipo de material cerámico que va a instalar, y dejaos sorprender, porque muchas veces te dan respuestas que, en fin. Lo siguiente es preguntar qué material de agarre va a utilizar, porque a lo mejor no está utilizando el material adecuado para ese material cerámico. Ponemos por caso que va a utilizar
un porcelánico que, como no es poroso, necesita un mortero cola que tenga resinas capaces de fijar ese producto que, al no ser poroso, no va a trabajar bien con un mortero convencional. Pues eso hay que saberlo y estar seguros de que él lo sabe. Lo siguiente es qué rejuntado va a utilizar, y esta pregunta tiene muchas derivadas, porque sí, nos puede decir o nos puede comprar el rejuntado genérico, pero también hay que hablar con él de dónde va a poner juntas elásticas, porque a cada cierta superficie, y también nos podemos ayudar para determinarlo, o en puntos singulares o en los perímetros, hay que poner rejuntado elástico para permitir que el paño se mueva en contracciones y dilataciones. Lo siguiente es qué herramienta de corte va a utilizar y si la está muy desgastada o no, porque si uno no es correcta o dos no está en perfecto estado, los problemas de corte van a surgir. Lo siguiente, ya es casi terminando, es cómo va a limpiar la superficie. Ah, no, le paso la esponjita con agua. Problema asegurado. Habéis visto las incidencias que hablábamos antes del hospital. Y para terminar, ¿cómo va a proteger la superficie después de limpiar? Por la buena práctica que os enseñaba ahora. Es decir, ¿cómo vas a garantizar que una vez limpio el producto, ningún otro gremio que venga detrás de ti lo va a alterar? Y vas a dejar eso en perfectas condiciones. Es decir, qué material vas a instalar, qué material de agarre vas a utilizar, qué rejuntado vas a hacer, qué herramienta de corte vas a utilizar, cómo vas a limpiar la superficie y cómo la vas a proteger. Bueno, se acaba aquí ya el segundo bloque y hacemos lo mismo. Intentamos compartir y reforzar ideas con otro cuestionario breve para que, bueno, pues lo acaba de abrir María, para que nos contéis cuál es vuestra experiencia y si se compadece con nuestros datos. Es súper divertido. Vosotros no lo veis, pero María y yo vemos las barritas de colores que se van moviendo a medida que vais votando. Bueno, pues parece que ya habéis votado todos. Compartimos los resultados y sale muy interesante, que es el acabado de la instalación, ostenta el récord, más allá de los problemas de tono y curvatura en producto. Parece que la tonificación pues está ahí, también para nosotros tono y curvatura están en el top 3, pero la instalación y la limpieza pues suman más problemas que los problemas propiamente de producto. Por lo tanto, se refuerza, vuestra propia experiencia refuerza la idea de que tenemos que ser inquisitivos, yo diría, en sacarle información al instalador, no al cliente, al instalador, para asegurarnos que verdaderamente es consciente de todos los extremos y de todos los pasos y de todas las herramientas que debe utilizar para que el proyecto cerámico termine bien y nuestro cliente, que al final también es su cliente, quede contento, repita y nos recomiende, que es lo que nos interesa. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Yo os doy las gracias y paso la palabra de nuevo a María, que pues un poquito hará el cierre, si no se engancha con el cable, hará el cierre de la jornada, que bueno, pues por mi parte esperamos que os haya gustado. Entiendo que se pueden haber generado algunas preguntas, estamos encantados, no podemos atender, sois mucha gente, las preguntas que os puedan surgir, incluso relativas a situaciones concretas, encantados de contestaros, estamos a vuestra disposición para echaros una mano en la medida que sea posible. Bueno, pues paso la palabra a María. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Miguel Ángel, que como siempre pues, ha hecho una intervención magnífica. Esperamos que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés. Antes de finalizar la sesión, y ya no os robo mucho más tiempo, deciros que cuando salgáis de la aplicación os aparecerá una encuesta que nos gustaría, es muy breve, nos gustaría que la contestarais para saber vuestra opinión y también para ayudarnos a mejorar en futuros webinars. También deciros que os enviaremos la grabación de la sesión en los próximos días por correo electrónico y bueno, que todas las preguntas que hemos ido recibiendo las contestaremos en privado para no alargar más la sesión. Y nada, muchas gracias de nuevo a todos y esperamos veros en el próximo webinar del Campus Queraben Grupo. Un saludo. Finalizar.